Bien, damos gracias a Dios por la vida y por el privilegio que Él en su misericordia nos concede de poder transmitir su palabra bendita. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema: cuando Dios te llama, te guías por su palabra. Que Dios bendiga a todos los que van a ver este video. Y para esto vamos a usar los textos ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Leemos la bendita palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón, y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del llamado de Dios. Por eso le ponía como tema: cuando Dios te llama, te guías por su palabra. Entonces, cuando hablamos de llamado, pues hay dos clases de llamado. Llamado a un ministerio, sea el ministerio que sea, o llamado para salvación. El llamado para salvación es para todas las personas. Por eso Jesús dijo: muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces, llamados todos somos para que seamos salvos. O sea, la salvación es para todos. Y cada uno de nosotros, pues tenemos que entender que el llamado de Dios para salvación es para llegar a Jesús, obedecer su palabra y luchar hasta el fin. Pero hay llamado para un ministerio, el cual es tan importante entender y conocer para qué nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado para hacer su voluntad. Cuando llamó a Moisés, lo llamó para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés se rehusaba, pues poniendo tantos pretextos, le decía: Señor, yo soy tardo de lengua, soy torpe. En otras palabras, yo no puedo. Pero si Dios lo había llamado, o si Dios te llamó, pues tú lo vas a hacer porque Dios está contigo. Podemos mencionar a muchas personas que fueron llamadas por Dios. Por ejemplo, Abraham fue llamado por Dios y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Pues Abraham, dice, salió, se fue
sin saber a dónde iba. Y entonces eso es lo que el siervo de Dios debe de hacer, obedecer a Dios sin poner pretextos, porque si Dios nos llama, Él va a estar con nosotros, Él nos va a respaldar. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo en Egipto. Pues Moisés puso un montón de pretextos, pero Dios lo había llamado y Dios lo iba a respaldar y lo respaldó. Ahí sí que Dios hizo grandes señales por medio de Moisés y el pueblo vio todos esos milagros que Dios hizo, pero ese pueblo se portó tan desobediente con Dios, no agradeció que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de la esclavitud donde estaban siendo maltratados por el rey de Egipto. Y entonces, en el transcurso del camino, Moisés sufrió tanto con esa gente, renegaban ellos, muchas veces se rebelaron contra él, pero Dios estaba con Moisés y con Aarón para respaldarlos. Y pues caminaron la tierra prometida, el camino que era para 40 días, pues se convirtió en 40 años por la desobediencia de ellos. Y al final, pues solamente 2 entraron de esa multitud que iba, cuando salieron de Egipto, que eran más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De toda esa gente, solo los que entraron fue Josué y Caleb. Muerto Moisés, Dios llamó a Josué para que continuara en esa trayectoria para conducirlos a la tierra prometida. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 2, le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La promesa de Dios era introducirlos a la tierra prometida. Pero este pueblo desobedeció a Dios, y de los viejos que salieron de Egipto, pues solamente 2 entraron, como decía Josué y Caleb. Entonces Dios, en su misericordia, hace el llamado a las personas, pero esto significa una responsabilidad grande para cumplir la comisión que Dios nos ha encomendado, ya sea en el área que sea. Pero nosotros debemos de luchar por cumplir con lo establecido por Dios, guiándonos por su palabra. Ahí en el versículo 8, Dios le dice a Josué, y esto me dice a mí y le dice a todo siervo que predica la palabra, que ha sido llamado por Dios para un ministerio. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué importancia es qué importante es la palabra bendita del Señor? Lo que el siervo de Dios debe de hacer, involucrarse directamente en la obra de Dios y tener en primer lugar a Dios, hacer su voluntad, predicar su palabra tal como Él lo dejó establecido. ¿Por qué razón? Porque su palabra es perfecta. Mucha gente pues halla dura la palabra y dicen: bueno, habla muy duro. Pero ¿por qué razón hallamos dura la palabra? La palabra la hallamos dura cuando estamos viviendo
lo contrario. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, siempre la vamos a hallar dulce, siempre la vamos a hallar buena. Y si en algo le estamos fallando a Dios, pues entonces lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, gracias Señor, porque en esta tarde o en esta mañana o en esta noche, tú has usado a tu siervo, a tu hijo para hablarme, para que yo me corrija. ¿Por qué? Porque me amas. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Porque muchas veces la gente, cuando es corregida para que viva una vida digna del llamado de Dios, lo que hace mucha gente es hablar lo que no es, poner en mal a los siervos de Dios para difamarlos a fin de justificar su desobediencia. ¿Y qué trae eso? Más pecado, trae consecuencias graves. Muchas veces vemos personas que hacen eso, pues la mano de Dios cae sobre ellos y ni cuenta se dan, pero es porque hicieron lo malo, difamaron a los siervos de Dios, están haciendo algo que no ayuda al evangelio, sino están haciendo algo que daña a la imagen del evangelio. ¿Cómo puede ser esto que una persona que sea llamada de Dios le haga daño al evangelio, mintiendo, levantando falsos, hablando lo que no es? Eso no puede ser así. Una persona llamada de Dios, aunque le toque llorar, pero va a hablar siempre la verdad, va a hablar siempre lo que está de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra, porque el único fin de los llamados de Dios es agradar a Dios, y todo aquel que es de Dios se va a agradar, pues porque ama a Dios. Si estamos agradando a Dios, se agradan todos los que aman a Dios. El problema es que muchas veces decimos amar a Dios, decimos ser siervos de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por vivir una vida digna. Cuando Dios llama a Jeremías, pues Jeremías fue directamente llamado por Dios para predicarle al pueblo de Israel. Quizás tú hayas sido llamado por Dios para predicarle al pueblo, para predicarle a los evangélicos, pero esto no entienden. Muchas veces la gente no entiende que Dios en su misericordia nos habla porque nos ama. Él quiere que todos seamos salvos. Entonces, ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Otra excusa. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y qué bendición. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y entonces, ¿y a quién mandó? O sea, para predicarle a quienes llamó Dios a Jeremías. Lo llamó para predicarle al pueblo de Israel, a su pueblo. Mas, sin embargo, como Dios sabía que estos se iban a levantar contra él, pues le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte y para defenderte. Mire qué bendición. Hombre llamado de Dios para hacer la voluntad de Dios. Si usted y yo leemos todo el libro de Jeremías, pues nos damos cuenta quién obedeció a Jeremías. ¿Quién hizo caso al llamado de Dios por medio de Jeremías? Nadie. El pueblo de Israel se rebeló contra él,
¿Qué no hicieron con Jeremías? Lo metieron preso, lo metieron en una cisterna para que ahí muriera, pero Dios usó a alguien para llevarle agua y pan. Entonces, esto hicieron los israelitas con ese hombre llamado por Dios, que Dios lo usó porque quería que ellos se arrepintieran, quería que ellos comprendieran que le habían fallado a Dios y que tenían que volverse a Dios. Mas, sin embargo, esta gente no entendió. Así sucede hoy en día. Hablamos la verdad de Dios para bien de las almas, para que aquel hermano sea formado en un ministerio, pero el hermano no entiende y lo que hacen es levantarse contra la persona que les habla la palabra que hablamos de parte de Dios, porque Dios quiere la salvación para todos. ¿Cómo Dios no va a querer que su hijo se prepare para un ministerio, para no cometer errores en el ministerio, esos grandes errores que le hacen daño a la obra del Señor, que aunque el ser humano se haga el desentendido, que no entiende, pero ¿quién no puede entender el daño que le hacen al evangelio? Entonces Dios nos ha llamado para hablar su verdad y Él llama a hombres y mujeres para que hablen su verdad tal como está escrita, para que las almas sean salvas. Otro que fue llamado por Dios fue el apóstol Pablo. Directamente fue llamado por Dios. Y muchos como Gedeón, David y cuantos fueron llamados por Dios. Pero mencionamos unos pocos, pues el apóstol Pablo fue directamente llamado por Dios. Y este hombre, si en verdad obedeció a Dios y fue el único que pudo escribir esto guiado por el Espíritu Santo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ese hombre sí en verdad sufrió por causa del evangelio. Ese sufrió que nadie quizás ha sufrido lo que sufrió el apóstol Pablo, y después fue muerto por causa de la palabra de Dios, como todos los siervos de Dios, aquellos que él tomó para instruirlos, aquellos que llamó para que fueran sus discípulos. La palabra discípulo quiere decir una persona que aprende. Y entonces el apóstol Pablo, pues, él enseñó, él instruyó a Timoteo, instruyó a Tito, instruyó a Filimón, a varios siervos. Él dejó muchos hijos espirituales, pero ya bien instruidos, y después los envía a predicar en un lugar, a estar al frente de una obra, pero ya instruidos. Hoy sucede lo contrario. Hoy los líderes le ungen como pastores a gente que ni siquiera perseveran solamente porque dicen ser cristianos. Muchas veces esa gente es ungida, pero ni siquiera toman en cuenta la obra de Dios como lo más importante. Y entonces he visto otros casos que aquellos líderes ponen a predicar a aquellos que solamente porque tienen valor. Nunca los han instruido. Nunca han tratado de darles una enseñanza cómo deben de conducirse para ser ministros en la obra del Señor. Y entonces solo los llaman porque si tienen valor pasan. En una oportunidad me di cuenta de alguien. Le dejamos el tiempo a fulano de tal para que predique y nunca lo habían instruido, pero ni siquiera perseveraba en la obra. Iba cuando en cuando. Pero este hombre, pues gracias a Dios que lo reconoció, y él lo que dijo fue que no estaba capacitado para predicar. Pero qué triste y lamentable. Esos son los que están en la obra de Dios, pero no son llamados.
el que es llamado por Dios, aunque le toque llorar, aunque le toque sufrir, pero él va a seguir adelante, cumpliendo con lo establecido por Dios en su palabra. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28:18, y se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos significa enseñar, significa instruir. Cuando decimos los discípulos de Jesús, son personas que fueron instruidas, fueron enseñadas por Jesús, porque es necesario que el que predica la palabra sea enseñado, sea instruido, solamente que sea directamente llamado como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se aferró a lo que sabía, él fue llamado directamente por Dios. Y él decía que lo que él tenía antes como ganancia, ahora lo miraba como basura por amor a Cristo. Es que lo importante es seguir a Dios en obediencia a su palabra. Si todos los hermanos que predicamos la palabra nos propusiéramos, nos apoyáramos unos a otros en la bendita palabra de Dios, reconociendo que lo que se habla viene de las sagradas escrituras, la obra de Dios sería una bendición. El evangelio sería una bendición. Pero aquel que hace lo malo, cuando es amonestado, lo que hace es difamarnos y difamar la obra de Dios, destruir la obra de Dios y poner al evangelio con una mala imagen. ¿A dónde irá a ir a parar esa gente? No importa que predique, no importa que cante, no importa que tenga un ministerio, pero es que lo esencial es hacer la voluntad de Dios. Nadie va a ser salvo porque predique. Yo no voy a ser salvo porque predique. Voy a ser salvo haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra y amando a los hermanos, no difamándolos. Cuando hay gente que hace lo malo, pues debemos de tratar de ayudarle. Pero si no se deja, ¿qué podemos hacer? Entonces, el problema está en poner esos siervos que lo que hacen es ser unos mentirosos para engañar a la gente. Y ya se quedan, lo que buscan es un ministerio, pero no, ¿y de qué me sirve a mí estar al frente de una obra si no tengo la capacidad? Entonces, lo que debemos de hacer es luchar por la salvación, tratar de honrar el evangelio, no hacerle daño al evangelio, porque triste y lamentable cuando nosotros hablamos mal de un cristiano injustamente, la ira de Dios cae sobre nosotros y muchas veces el ser humano ni cuenta se da. Viene a mi mente un video que miré en una oportunidad de aquel presidente venezolano Hugo Chávez, que maldijo a Israel. Israel es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Nosotros somos Israel espiritual, somos la iglesia de Jesucristo. Pues esa promesa que Dios le dio a Abraham nos alcanza a nosotros. Cuando le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces este Hugo Chávez maldijo a Israel y la maldición cayó sobre él. No cayó en Israel, cayó sobre él. Y ese hombre, como él dijo que desde las entrañas maldecía a Israel, ahí en las entrañas le cayó el cáncer y teniendo tantos millones de dólares no halló solución. Buscó los mejores doctores en Cuba y en saber en cuántos lugares, pero no halló solución. ¿Por qué? Porque cuando la mano de Dios cae sobre una persona,
ahí sí que no hay quien pueda, ni el brujo. A veces el llamado cristiano, llamado pastor, lleva al hijo al curandero, al brujo, y sigue diciendo que es pastor. Qué triste y lamentable. Esos son los ungidos que no han sido llamados y que es el hombre el que los pone a ciegas porque no tiene conocimiento. ¿Y cómo podemos guiar una obra si nosotros estamos ciegos? Por eso le dijo Jesús a los líderes fariseos: ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos van a dar al mismo hoyo. Entonces, esto es bien importante entenderlo y nosotros tenemos que hablar esta verdad. El siervo de Dios, aunque muera, pero no va a ir con un curandero. Si la voluntad de Dios es partir de esta tierra, como dijo Pablo, es muchísimo mejor estar allá que estar aquí. Pero si por causa de la obra es necesario que aquí sigamos, pues lo hacemos con gusto. Pero es mucho mejor estar en el cielo, entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, si la muerte es el traslado a una vida mejor. Así es que bendiciones, hermanos. Dios bendiga, hermano Braulio López, bendiciones a su vida, hermano Florencio, Dios le bendiga, le amamos en el amor del Señor. Hermano Danilo, bendiciones, siervo, adelante, Dios le bendiga. Hermano Edwin Díaz, Dios le bendiga, y Dios bendiga a todos los que pueden estar viendo este video. Dios bendiga sus vidas, les amamos en el amor del Señor, y tomemos en cuenta, mis amados hermanos, que la obra de Dios es una, no son dos. Jesús viene por una iglesia, y entonces la iglesia de Jesucristo somos aquellos que caminamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma comunión con el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, y si Jesús ya vino por su iglesia, pues mucho mejor. Que Dios les bendiga. Pues les recuerdo a todos los que van a ver este video que para ser salvos tenemos que llegar a Jesús, mis queridos amigos, y debemos de hacerlo de corazón. Estamos viviendo los últimos tiempos. Vale la pena mencionar esto, que una noche, hace 2 noches, soñé que iba a predicar en un lugar que no sé qué lugar era, y un hombre que no lo conozco, pero su imagen la tengo presente. Si yo lo veo, lo conozco. Cuando lo mire, pues iba yo caminando y alcancé un grupo de personas, y que si ellos iban a hacer un culto, y yo iba de trabajar con pantalón de lona, no iba preparado, pero ese hombre me dice: hoy nos va a predicar usted. Y entonces, bueno, yo así he sido, y le dije: bueno, con la ayuda de Dios lo hago. Y ya estaba yo listo para predicar, y tenía el tema: el último llamado de Dios. Recuerdo bien que ese fue el tema que le puse al mensaje: el último llamado de Dios. Y ahí estaba parado ya para empezar a predicar cuando desperté. Pero le quiero decir que estamos viviendo los últimos días. Por todo lo que estamos viendo que está pasando, los que leemos las escrituras entendemos perfectamente bien que la hora, ya la aguja del reloj está llegando a la hora en punto. Así es que Dios me les bendiga, y adelante, mis amados hermanos, luchemos. No importa que seamos despreciados, que seamos calumniados, lo que tenemos que hacer es seguir adelante, porque a quien servimos es al Dios que todo lo puede, y Él ha prometido estar con nosotros. Que Dios me les bendiga y les guarde. Amén.